Jacob, bienvenidos a un video más del Jacob. Pues Arturo Saldívar va al programa del Ciro Gómez Leiva y le restriega en su cara las mayorías calificadas, tanto como de la Cámara de Diputados y de Senadores, y de paso le responde al panista Jorge Romero, que va a ser el próximo, al parecer, presidente del PAN. Va a ser, pues, ahora sí que, pues, el hijo de el que está ahorita, Marco Cortés. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo, y ahorita comentamos por qué no. Y es que al parecer no van a salir de lo mismo, porque dijo el panista que van a votar en contra desde una vez, así que van a salir con la misma jugarreta. Al parecer ni siquiera la van a leer, no van a hacer absolutamente nada, o el intento de que están leyendo, no, sino simple y sencillamente votar en contra. Bueno, así que sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo, y ahorita comentamos. Y todo comenzó prácticamente así, pues de esta manera. Arturo Saldívar, qué gusto, buenos días. Muy buenos días, Ciro Manuel, muy buenos días. Acaba de decir el presidente López Obrador en la conferencia mañanera: urge que se apruebe la reforma judicial. ¿Cuál es la urgencia? Buen día. Muy buen día, muy buen día. Pues primero muy contento, ya tenemos resultados oficiales, la ventaja abrumadora de Claudia Sheinbaum, la prácticamente mayoría calificada en el Congreso, las 27 legislaturas que tiene mayoría morena, el triunfo en la Ciudad de México, en las gobernaturas. Creo que nos llena de optimismo de que vamos a tener todos los mecanismos para poder avanzando a construir un país más justo y más igualitario. Y claro que el tema que es inevitable ahora es la cuestión de la reforma judicial. Yo sobre eso me gustaría remontarme a los antecedentes y a lo que hemos dicho desde la entonces campaña de Claudia Sheinbaum sobre este tema. Primero, a diferencia de la reforma de Zedillo de 94, esta reforma que propone el presidente López Obrador no es un albazo. Es una reforma que desde el 5 de febrero se ha venido socializando, discutiendo, analizando. Es una reforma también que hace suya la entonces candidata Claudia Sheinbaum y que procesamos también en los diálogos por la transformación. Se socializó, se discutió con expertos y se llegó a la decisión de hacerla nuestra, de tal manera que esta reforma, que junto con otras se conoce como Plan C, fue votada de manera abrumadora por el pueblo de México a favor. En todos los mítines era un tema que Claudia sacaba a colación, y la gente que votó por Morena, que es la enorme mayoría del pueblo de México, está a favor de una reforma judicial, de tal manera que tenemos la legitimación democrática para hacerla. Sin embargo, yo quiero recordar aquí que en muchas ocasiones la entonces candidata Claudia Sheinbaum, porque esto no es de ahora, y en este momento ya como virtual presidenta electa, ha dicho que las reformas se tienen que aprobar a través del diálogo, del consenso, de la discusión, del debate. La semana pasada el doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador del equipo de transición, lo dijo también, que avanzaríamos a las reformas con el diálogo. Y yo en esta mesa, en muchas ocasiones, incluso mucho antes de la elección, dije claramente que aunque llegáramos a tener la mayoría calificada, había reformas que eran de Estado y que era importante socializarlas, discutirlas, y que ojalá se lograra incluso consenso para avanzar en ellas. Entonces, muchas veces. Sí, yo quiero decir, esto que ayer anunció la virtual presidenta electa no es una respuesta a los mercados ni al tipo de cambio, es una convicción que, no obstante que tengamos la mayoría calificada para efectos prácticos y que tengamos un mandato popular muy claro, eso no implica avasallar o imponer, sino que estamos en la mejor disposición, porque así ha sido siempre, de dialogar, de escuchar. Y si hay razones de peso que impliquen ajustes, que impliquen variaciones, yo creo que hay apertura para eso. ¿Para qué? ¿Para cambiar? Para analizar, y si hay cuestiones que hasta este momento no he escuchado ni leído ninguna razón de peso, lo digo con todo respeto a quienes se han pronunciado sobre la reforma, pues claro que se puede hacer ajustes, si no, no tendría caso abrir una consulta, abrir un diálogo. Pero sí quiero decir una cosa, esto no implica que vamos a hacer una suma. A ver, ¿cuántas barras y colegios de abogados están en contra de la reforma? No creo que lleguen a 35 millones de personas, entonces no creo que vaya por ahí. Lo que tenemos que ver es argumentos. Hay argumentos que en un momento dado convenzan de que la reforma
es inviable o que tiene que ser ajustada o que tiene que ser modificada, me parece que se tomarán en cuenta. Hemos dicho en muchas ocasiones desde antes, para que no se crea que es una coyuntura política, que la reforma a la iniciativa del Poder Judicial era una apertura al debate, al diálogo. No era una postura final inamovible. Es un documento, digamos, que es nuestra propuesta, estamos convencidos en ella, pero estamos abiertos a que si hay algo mejor, se haga, porque lo que estamos pensando es una mejor justicia para el pueblo. Y otra cosa importante, no se trata de tomar a la Corte o el Poder Judicial o de que pierda su independencia. Por el contrario, se trata de devolverle a la Corte y al Poder Judicial una auténtica independencia. Si esta reforma pasara, y sobre todo me quiero referir a la de ministros y ministras, la cercanía de la presidenta con los posibles o probables ministros o ministras sería más lejana, porque la presidenta presentaría 10 candidatos y candidatas, el Senado y el Congreso 10 y la propia Corte 10. Entonces, lejos de que esto afecte la independencia del Poder Judicial, afecte incluso a los magistrados, jueces de carrera, al contrario, creo que los coloca en una posición que al formar la tercera parte de los probables candidatos, pues tienen muchas más oportunidades en un momento dado de ser ministros o ministras que las que tienen ahora. La iniciativa de reforma está a debate, obviamente, no se trata de aprobarla sin un diálogo. Nosotros tuvimos diálogo todo este tiempo, desde diciembre hasta ahora, en relación con la reforma, pero ahora la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con este espíritu de apertura a la sociedad, dice, abramos aún más la consulta. Y tú nos dices aquí esta mañana, ya sí, te pido autorización para usar esta frase en nuestros resúmenes informativos, tú nos dices, si hay razones de peso, en el debate, en las consultas, si hay razones de peso, se pueden hacer ajustes. Claro, porque para eso no es el espíritu de no se toca ni una coma. No, yo creo que ni es el espíritu del presidente López Obrador, ni mucho menos de la presidenta electa, virtualmente electa, Claudia Sheinbaum. Al contrario, por eso se dijo, aquí tenemos nuestra propuesta. Tienes desde febrero socializándose. El pueblo votó por ella, tenemos un mandato popular. Sí. No obstante, aquí no se trata de imponer. De aplastar, al contrario, se trata de dialogar. Y si hay razones, por supuesto que se atenderán razones, no es que somos todos de acuerdo, los colegios. Pero si hay razones, ¿sí? ¿Se pueden hacer ajustes? Yo creo que sí. A ver, yo diría... 2 puntos Arturo Saldívar, es Claudia Sheinbaum, es mi opinión. Yo creo que si hay ajustes, si hay razones de peso, no solo se pueden, yo creo que se deben hacer ajustes. Es decir, la reforma judicial se va a llevar a cabo porque hay un mandato popular para ello. Pero la iniciativa de reformas puede tener ajustes, incluso ajustes que pueden darse en el propio Congreso, no solamente del diálogo con la sociedad, con los colegios, con las barras, con los trabajadores del Poder Judicial Federal y de los estados, sino también en el propio veremos Congreso. Si es también una nueva dinámica de Congreso, porque durante 6 años tuvimos un Congreso, por lo que hace a Morena y sus aliados, de ustedes agachen la cabeza y voten. No le toquen ni una coma. Pues creo que ayer Mario Delgado aquí que decía de algunos ejemplos en que teniendo mayoría calificada en la Cámara de Diputados se abrió a iniciativas de la oposición. Pues sí, y además no en ninguno de los temas esenciales. También aquí hay algo que hay que decir. Las elecciones importan, las mayorías cuentan y las mayorías son para utilizarse. Eso creo que democráticamente es inobjetable. Pero no obstante, al ser tan delicada esta reforma, me parece que es muy sano abrir aún más la discusión de lo que se ha venido dando desde febrero a la fecha. A ver, entonces, para la redacción, y si no estás de acuerdo, le cambiamos comas. Sí. Para la redacción, Arturo Saldívar, 2 puntos. Si hay razones de peso, se pueden y deben hacer ajustes. ¿Es correcta? Yo le dejaría con pueden, para no comprometer demasiado. Venga, ministro. Entonces va de nuevo. Si hay razones de peso, se pueden hacer ajustes. Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos en lo que mejoramos la frase. Hacemos una pausa. 8:20, volvemos. 8:25. Entonces, Arturo, si hay razones de peso en estos foros, ¿sí? Esa era una nueva ronda de consultas, porque ya tuvieron una. Sí, nosotros tuvimos una dentro del grupo de campaña, los diálogos por la transformación. Ahora viene una segunda ronda. La presidenta Sheinbaum estará decidiendo en estos días. Dijo ayer que iba a reunirse con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, con legisladores para establecer cuál sería la dinámica para poder escuchar y dialogar con los sectores interesados sobre la iniciativa, con la idea. Ha dicho la presidenta Sheinbaum que se conozca la iniciativa, que se sepa, porque tampoco hay gente que la descalifica, no la conoce, y que se discuta y que en su caso, si es necesario hacer ajustes, que la mejoren,
pues se haga. Pero a mí me parece que lo que sí es un hecho, y no se engañó a nadie, es que se requiere una reforma al Poder Judicial, se requiere una reforma a la justicia, y la gente votó por esa reforma a la justicia porque no confía en sus jueces, en sus juezas, en sus ministras y ministros. Esto es una realidad. Entonces, este movimiento se debe al pueblo de México, se puso en las urnas con toda claridad y avanzaremos con mucha responsabilidad. Eso sí, no se trata de avasallar, no se trata de hacer una reforma que afecte al país, al contrario, se trata de tener un mejor Poder Judicial. Creo que tuvimos la oportunidad de autorreformarnos. Yo hice un gran esfuerzo, lamentablemente adentro no se quiso mejorar el Poder Judicial, volvieron a las prácticas del pasado, entraron a un enfrentamiento, tomaron partido político en la elección, se sumaron a la campaña del PRI y del PAN, ya hay evidencias de eso, y esto obviamente pues genera desconfianza en la gente. Entonces, esos son los datos duros. ¿Qué vamos a hacer? Allá hay una iniciativa. Esa iniciativa es parte de los compromisos de gobierno de Claudia Sheinbaum, pero se va a arribar a ella, como ya hemos dicho, con el diálogo. Con el diálogo con la sociedad y en su momento con el diálogo también con los partidos de oposición en el Congreso, que me parece que tendrán también cosas que decir, y ojalá ellos, espero, que también asuman una actitud también abierta al diálogo. Porque, por ejemplo, también escuché ayer que alguien dijo aquí en esta mesa, de entrada nosotros vamos a votar en contra de la reforma judicial. Jorge Romero. Sí, bueno, creo que esa tampoco debe ser una actitud de la oposición. Si queremos dialogar, tiene que haber apertura de nosotros, que somos la mayoría, pero también de quienes son partidos minoritarios en el Congreso, para dialogar y entre todos y todas encontrar soluciones y avanzar hacia un mejor Poder Judicial. Bueno, vemos en el proyecto elección no solo de los... Ahora serán nueve ministros de la Corte, se reduciría en 2 el número de ministros, sino también de todos los jueces de circuito, todos los jueces, algo que tú tenías dudas cuando empezaste a colaborar con nosotros hace 5 meses. Tenías dudas cuando dijimos que se elija a todos los jueces, tú dijiste, eso habría que revisarlo. Sí, yo diría aquí varias cosas. Primero, a mí me parece que la lógica de la discusión, y lo he dicho varias veces, entre ministros y ministras y jueces y magistrados es distinta. Creo que tenemos que separar la discusión. ¿Por qué? Porque los ministros y ministras al final son jueces constitucionales que realizan, quieranse o no, una función político-constitucional. Entonces el perfil es distinto. Los magistrados y jueces, magistradas y juezas, normalmente es un trabajo que tendría que ser técnico y no político, aunque a veces se ha politizado. De tal suerte que aquí tendremos que analizar, debatir si es oportuno, si es viable que hoy que los jueces y los magistrados sigan llegando por concursos de oposición, o es mejor que entren a una elección indirecta como se propone, qué implicaría esto para la carrera judicial, para los perfiles, etcétera. Creo que las discusiones tienen que darse desde mi punto de vista por separado. Y lo mismo por lo que hace a los tribunales locales. A lo mejor podríamos avanzar hacia la elección de magistrados y magistradas de las salas de los tribunales, quizás no jueces y juezas, son cosas que hay que ponderar. Pero hay algo muy importante de la reforma que casi no se ha dicho, que es separar y reconfigurar el Consejo de la Judicatura Federal de la Presidencia de la Corte. A mí esto me parece eso que tú lo has planteado siempre. Y además esto, la academia y todos los partidos políticos desde 94 han estado de acuerdo con esto. Entonces, me parece muy plausible que se presente ya, no solamente separar el Consejo de la Corte, sino reconfigurar el Consejo, con un tribunal de disciplina judicial que va a tener a su cargo analizar el comportamiento de jueces y juezas, respetando su autonomía, y por el otro lado, un órgano que se dedica a administrar el Poder Judicial. Yo creo que esta reforma diseñada sí es plausible. Habrá que revisar obviamente cómo vienen las atribuciones de este tribunal para que no afecte la independencia y autonomía de juezas y jueces, pero creo que este es un paso muy, muy importante. Otro paso importante es reconfigurar la Corte con 9 ministros y ministras para que siempre trabaje en pleno. Y esto va a permitir mucha mayor transparencia en el trabajo de la Corte, que todas las decisiones de la Corte requieran por lo menos 5 ministras o ministros. Ahora en las salas pueden salir con 3 ministros, y recientemente vimos asuntos muy importantes que salieron con 2 ministros y con voto de calidad del presidente. Esto ha generado vicios que creo que la reforma trata
de evitar y de solucionar. Entonces, mi punto de vista, Ciro Manuel, es que debemos de ver la reforma integralmente, no ver simplemente la elección popular. No, ese es un tema y es importante, pero no es lo único que tiene la reforma. Creo que hay que verla integralmente para poder generarnos un balance, y si hay que hacer ajustes, pues se hagan en su momento. Cuando hizo usted la reforma del Poder Judicial, estando como ministro de la Corte, el ministro presidente, ¿qué valoración hizo entonces para no modificar el Consejo de la Judicatura? ¿Por qué hoy sí en ese momento otra valoración? Sí, bien entiendo. Sí, voy a decirlo. En ese momento, cuando nosotros empezamos a discutir el tema de la reforma y empezamos el diálogo con el legislativo, hubo ciertos presupuestos que fijamos que no íbamos a meternos. El primero fue no meternos en el Tribunal Electoral. Por eso el Tribunal Electoral no fue materia de esta reforma, porque se hubiera politizado mucho. Segundo, no modificar las mayorías calificadas para acciones de inconstitucionalidad y controversias. Fue algo que pidió la mayoría. Y en tercer lugar, el Consejo de la Judicatura, porque a mí me parecía que como presidente de la Corte que yo era, no era correcto que yo propusiera quitar esa atribución, aunque se me planteó que se iba a quitar a quien no en mi periodo. A mí no me pareció ético ni correcto. Hoy quizás me arrepiento de yo haber, como presidente de la Corte, promovido que mi sucesor o sucesora ya no tuviera la presidencia del Consejo. No me pareció ético, y por eso yo no empujé en este. Hoy estoy en otra posición. De Sheinbaum la semana pasada, que estás participando en el proyecto de la reforma al Poder Judicial. Sí, yo fui el encargado del eje de justicia en los diálogos por la transformación, que seguimos trabajando intensamente en la configuración y estructuración del proyecto y del programa de gobierno de la próxima presidenta. Es lo que estás haciendo. En este momento estoy en eso, como mis compañeras y compañeros de los diálogos por la transformación, y obviamente pues realizando las tareas que me encarga la presidenta electa, y que lo hago además con mucho gusto y convicción. Ahora, esta nueva ronda de diálogos, de foros, de consultas, lo que vayan a hacer, si se piensa aprobar la reforma o cuando menos subir el tema al Congreso en septiembre, pues tendrán que ser, ¿qué? ¿En agosto? ¿En julio? Pues yo creo que podríamos empezarlos a la brevedad. Habrá que ver cuál va a ser el esquema, todavía no lo tenemos, pero realmente yo supongo que podrá ser una cuestión no, digamos, cerrada o acartonada, sino se puede hacer, aparte de algunos eventos que seguramente va a haber más formales, yo creo que se puede iniciar un diálogo abierto, constructivo, tanto por el gobierno en funciones, obviamente, que sigue siendo el que encabeza el presidente López Obrador, pero también del grupo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. A mí me parece que la idea es esa: dialogar, discutir, escuchar e irnos formando una opinión. Yo esperaría que ya en septiembre, que esto inicie, que inicie ya el nuevo Congreso, pues ya estén mucho más decantadas cuáles son las posturas, las objeciones técnicas o no técnicas, y al final pues la decisión la tendrán las y los legisladores. Bueno, fue no solo amable, sino yo diría hasta cariñosa Claudia Sheinbaum, que fue el miércoles, jueves, cuando le preguntaron, ¿y Arturo Saldívar es el que está encargando? Dijo, no, bueno, sí está en ese proyecto, no es el único. Fue muy amable. Yo estoy muy agradecido contigo, sobre todo después de tantas cosas que han escrito por ahí, algunos columnistas. Yo estoy enormemente agradecido con Claudia Sheinbaum por su confianza, por pues su apoyo, su respaldo, y por permitirme ser parte de su equipo. Para mí es un honor, de verdad, y es una enorme emoción ser parte del equipo de la primera presidenta de México, y sobre todo una presidenta como ella. Cuando dice eso, ministro, ayer decía la propia Claudia Sheinbaum, la próxima semana arranca formalmente la transición, como con la designación de la proyección de lo que sea el gabinete, ¿no? Sí. Ahora, ¿usted tiene alguna limitante precisamente de estos 2 años después de haber dejado de ser ministro, pero no para todas las áreas? No para todo, y además recuerden algo que yo dije aquí, que yo no había renunciado a la Corte por un cargo público. Yo estoy abierto a apoyar a la presidenta en lo que ella crea que yo le soy útil. Para mí es más importante el encargo que el cargo, y sobre todo poder colaborar en la construcción de este segundo piso de la transformación, que creo que va a ser muy virtuoso, y vamos a tener una etapa, creo, de mucho bienestar en nuestro país. Entonces, yo estoy en eso, muy agradecido con la presidenta por su apoyo, por su afecto, y por esta oportunidad de poder colaborar por bien de mi país. Pero digamos, en esta etapa, Procurador de la República, pensando en el fiscal, por supuesto, que es Alejandro Gertz, usted no podría ser fiscal. No, pero además hay un fiscal. Es decir, ese cargo no está a discusión. ¿Por qué es lo que está siempre en el aire, no? No, pero sí, pero es, a ver, el doctor Alejandro Gertz Manero, a quien yo le tengo mucho respeto, es el fiscal general de la República. Yo no sé por qué siempre
se dice si voy a ser fiscal y si tengo impedimento. Tú y otros. Y otros, a ver, hay un fiscal general de la República que va a seguir en su cargo, entonces yo creo que hasta el 26, creo, ¿no? No tengo 27, claro en este momento, nos ayudan pero 27, yo creo que digamos esa posición no está en discusión. Sí, no es entre las que va a anunciar la presidenta la próxima semana, ¿no? Yo creo que y además ya ella lo dijo, no tiene por qué tratar de mover al fiscal que está en su periodo constitucional realizando su trabajo. Yo creo que ahí sí de una vez hay que cerrar los rumores. No le haría nada bien al país empezar con un proceso donde lo que vamos a iniciar es tratar de remover al fiscal. No creo que vaya por ahí, la pero verdad. En ningún momento Claudia Sheinbaum dijo eso en su campaña, que yo recuerdo. No, en ningún momento, al contrario, pero luego hay pues algunos que de manera graciosa pues hay que escribir columna todos los días. ¿Sí? También cuántas veces te han sacado del equipo de Claudia Sheinbaum en los últimos 2 meses. Sí, muchísimas veces, ¿no? Entonces, Saldívar con un pie fuera, Saldívar, perdió la confianza, Saldívar. Sí. 2 meses más o menos. Sí, y aquí seguimos, porque lo que yo he hecho es trabajar con entusiasmo, con lealtad, con un equipo de colaboradores y colaboradoras sensacionales, solamente tratando de servir a mi entonces candidata y hoy mi presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Hay limitación para poder ocupar el cargo de... ¿Hasta el 28? Hasta el 28. Falta mucho. No, pues falta mucho. ¿Hay limitación 9 años, ¿no? para poder ocupar, por ejemplo, la Consejería Jurídica de la Presidencia? No. Para eso no. No habría limitación, pero pues habría que preguntarle a Claudia. Pero no quiere decir, sí, en consecuencia. No quiere decir que si no tengo limitación, esa vaya a ser la decisión de la presidenta. Es una decisión, obviamente, como debe ser, de ella, y yo estaré donde ella piense que le soy útil, más allá de impedimentos y de otras cosas. Pues muchas gracias, Arturo. Nos quedamos con la frase: si hay razones de peso, se pueden hacer ajustes a la reforma, al proyecto de reforma judicial. Habrá que ver qué consideran ustedes razones de peso. Y vamos a ver si en verdad, si existen esas razones de peso, hay la disposición de hacer ajustes. Sí, a ver, es que aquí el tema, simplemente quiero señalarlo, ya lo he dicho, no es un tema de números, sino es un tema de argumentos. Sí. Puede haber un argumento que lo tenga una sola persona y sea suficientemente convincente para generar algún ajuste o algún cambio o algún giro. Estamos abiertos a eso. Difícilmente se dará en los temas centrales, torales del proyecto. Por ejemplo, en la elección de ministros, difícilmente. ¿Qué razón de peso se tendría que exponer, presentar? Hasta hoy no he leído ninguna, pues habrá que estar abiertos. Bueno, pues te veremos. Muchas gracias. Gracias a Arturo. Gracias, Ciro, gracias, Manuel. Gracias.